30. Entonces, ¿hicieron la serie de ejercicios del manual? Muchachos, ¿sí o no? Sí, yo sí hice algunos maestros, pero bueno, yo sí me quedé con, no pude resolver uno, fue el 3. El 3, ok. Pero los demás, si lo hicieron, acuérdense que el 6 no lo tenían que hacer, ¿no? Todos los demás, en principio, era factible. Entonces, ¿alguien más, muchachos, sí los intentaron resolver o no? ¿No la vieron? Sí, profesora, yo igual tengo duda en el 3. Ok, bueno, podemos ver el 3, no hay problema, pero los demás, las curvas, cálculo de alfa, los equilibrios. Muchachos, entonces, pues, ¿sí o no? Igual solo algunos, profesora. Sí, profe, yo también algunos, pero la mayoría sí me quedaron inconclusos por dudas. Ok, bueno, se supone que eran estos, ¿no, muchachos? Entonces, del ácido glutámico que forma complejos con cobre, ¿no? Y que quieren estudiar la estabilidad, ¿no? De esta concentración, estos dos pHs. ¿Pudieron plantear los equilibrios representativos? Sí, profesora. ¿Tuvieron dudas? Muchachos, recuerden que es la sesión de dudas. Digo, podemos ver el 3, no hay ningún problema. Pero si todos saben hacer estos cálculos de alfa, pues ya su examen la próxima semana. Yo sí, profesora. En la estabilidad de los complejos me quedé hasta la constante de equilibrio condicional. Ok, acuérdate la clase condicional. ¿Cuánto te dio? Por ejemplo, con pH 3, ¿cuánto te dio? Me dio 10 a la menos 0.4 y para Ok. pH 10 a la menos 26.4. Menos 26. Sí. A ver, de pH 3 sí, el de pH 10 no sé cómo lo calculaste, ¿me puedes explicar? La ecuación me quedó como agua más el complejo de cobre. Ajá, Ajá. Que se disocia en complejo de cobre hidróxido. Ok. Más el ligante más un protón. Ok, y el ligante sin protón, ¿no? O sea, Ajá, estamos sí. arriba, ¿no? De 9,7. Ok. Sería N2 menos. Ok, muy bien. Y para hacer tu ley de Hess, ¿cómo te quedó la termodinámica? Puse para el complejo de disociación de cobre con el ligante, me salió de 10 a la menos 8.4. Y luego la formación del complejo de cobre con hidróxido, que era 10 a la 6. Y luego la disociación del agua, que 10 a la menos 14. Ok, muy bien. ¿Y eso cuánto te da? 10 a la menos 16.4. Ok, hasta ahí vamos bien. Esa es la termodinámica. Ah, ya ve.
Sí, perdón, es que al momento de hacer la condicional se divide por los protones, pero en lugar de que pasara sumandos, lo dejé restando todavía. Ah, ok, sí, ¿no? Porque el protón Entonces queda en sería tu lado de menos 6.4, ¿no? Exacto, sí. Gracias, profesora. De nada, sí, muy bien. Los demás muchachos, sí, que a todos les dieron esos valores. Sí, muchachos, ¿no tienen dudas de eso? Bueno, y después le tendría que sacar alfa, profesora. Te preguntan, digo, no, te dice que calcules la casa condicional para cada valor de pH, si ya lo hiciste. La pregunta es a qué pH es más estable. ¿Podrías calcular alfa, sí? O el parámetro de estabilidad. O acuérdate que este es indirectamente te dice la estabilidad del complejo, ¿no? Entonces tendrías que ver, si quieres el que sea más estable, tendrías que ver cuál es el valor de la casa condicional más pequeño, ¿no? Eso significaría que se disocia menos. Entonces tú dime cuál es el más chiquito. pH de 3. No, pH de 3 te dio 10 a la menos 0.4, ¿no? 0.04. Ajá, menos 0.4. Y a pH de 10 te dio 10 a la menos 6.4, ¿no? Porque le sumaste 10. Exacto. Entonces, de entre esos dos valores, ¿quién es el más más pequeño? pequeño, cierto. Pensé que no más acercado a 0. No, entonces sería el de pH a 10. A 10, ¿no? Sí, porque acuérdate que la KC nos dice cuánto se disocia un complejo. Entonces, entre más pequeño sea el valor, es que menos se disocia el complejo. Eso quiere decir que es más estable. Ok, muchas gracias. De nada. Bien, muchachos, entonces, ¿nadie dudas de este problema? Bueno, ya salieron las que había. El segundo, ¿quién hizo el segundo y quién me lo explica? Porque no sé si sí los hicieron o no. ¿Quién, muchachos? ¿Quién me explica el segundo?
Entonces, muchachos, nadie me explica el segundo, pasar al tercero. Si quieres, yo se lo podré explicar, profesor. Gracias, Carlos. A ver, ¿qué hay que hacer en el segundo? Bueno, en este se nos pide la cuantificación de una valoración de calcio. Bueno, para el inciso A se nos pide plantear el equilibrio representativo de la valoración. Uh-huh. En este equilibrio, yo le puse que era calcio más EDTA, que formaba el complejo calcio EDTA. Para el inciso B, que era calcular los miligramos sobre litro de calcio en el agua analizada, que era de la muestra. Entonces lo que yo hice fue multiplicar el volumen de punto de equivalencia por la molaridad del valorante, que es 9.5 por 0.0157. Esto me da un total de 0.14915 milimol de EDTA. Como es una reacción 1 a 1, pues pasamos el milimol de EDTA a calcio. Esto lo dividimos entre los 50 mililitros de producto, que era el volumen de la muestra, y me da una molaridad de 2.983 por 10 a la menos 3. Como sabemos que molaridad es mol sobre litro, pues lo multipliqué por el peso molecular del calcio. Y para eliminar mol, obtenemos los gramos de calcio. Luego convertimos los gramos de calcio a miligramos para que nos dé el miligramos sobre litro. Y me dio de 119.5526 miligramos sobre litro. Y ya en la última pregunta se nos pide si el contenido de calcio es de 115 a 135 miligramos sobre litro para que este producto sea autorizado para su venta. Y se nos pregunta si se podrá autorizar, y la respuesta es que sí, ya que no excede del rango. Ok. Gracias, Carlos. Sí, es correcto. Nada más para tu equilibrio representativo, ¿cuál fue tu especie de EDTA? Así como quedó, ya no supe. Es que yo hice el generalizado, pues no hice el representativo, bueno. Hice el generalizado, sí, perdón. Sí, bueno, para el representativo, acuérdate que tienes que elegir tu especie de EDTA, ¿no? Aquí vienen las constantes. Entonces, si estamos en, ¿qué serían? 9, estamos en medio de 6, 4 y 10, 3, ¿no? Entre estos dos. Entonces tendrías un protón, ¿no? Calcio 2 más HY 3 menos, que te da calcio EDTA y te va a dar un protón, ¿no? Aquí no te piden la constante, pero bueno, si te la pidieran, sí lo necesitas, ¿no? Para calcular. Ok, sí, está muy bien, Carlos, gracias. Bien, ahora para el problema 3 dicen que tienen dudas, pero ¿en qué tienen dudas del problema 3? Es una cuantificación también, ¿no? Se pone gramos en estos mililitros, se toman 10 y se añade buffer, se imponen estas condiciones y se valora con EDTA y se obtiene el volumen de punto de equivalencia. Entonces, ¿en qué tienen duda de este problema?
muchachos. ¿De cuál es la duda en ese problema? No me dicen. Muchachos, no me dicen nada. Entonces, ¿en qué les ayudo o cómo les ayudo si no me dicen nada? Muchachos, no van a decir nada. O sea, ¿qué hacemos aquí? Ok, bueno, que ya ven que se equivocó, otro que no los hicieron. Bueno, o sea, si no los hicieron y quieren tiempo para leerlo y verlo, está bien, podemos dar un tiempo. No hay problema, porque pues si no hay dudas, pues ya qué hacemos aquí, ¿no? Entonces, les doy unos que 20 minutos, aunque sea para que vean este problema 3. Nos interesa cómo calcular la constante de equilibrio bicondicional, establecer el equilibrio representativo, el porcentaje de cobre en el fertilizante, o sea, la cuantificación. Si quieren lo vemos ahorita, cómo se hace eso. No pasa nada el C. Y pues los demás, si pueden checarlos, las curvas de graficarlas en Excel, por ejemplo, cómo se corrige la absorbancia. O sea, si no hicieron la serie, pues pues díganme, porque si no, yo creo que sí la hicieron y que no tienen dudas. Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Quieren tiempo para leerla o ya mejor nos vamos? Profesora, ¿cree que nos podría demostrar, bueno, hacer el ejercicio número 3 para ver cómo se hacía y pues ya ahí mis compañeros y yo pues sacaríamos nuestras dudas y nuestros problemas? Ok, podemos resolver el 3
y ver sus dudas, ¿no? Bueno, entonces, espérenme. La pizarra está, ¿sí la ven? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, dice que es una cuantificación de cobre en un sólido, ¿no? En un fertilizante. Entonces, pues necesitamos los gramos, que dice que se pesaron 1.95 gramos del sólido ese. Ya. Y luego esos dice que se aforó a 100 mililitros. Entonces, así se aforó a 100 mililitros. Y después dice que de ahí se tomaron 10 y que de esos 10 pues ya se pusieron en un vasito y aquí se agregó el buffer de concentración 1 molar y pH 9, no, perdón, 4. Estoy con amoníaco. 4.5. Y ya está, fue lo que se valoró y se valoró con el DEA. Y esto fue de 0.01 molar. Bien, entonces ya hicieron la valoración por nosotros y nos dan el volumen de punto de equivalencia, que es de 9.2 mililitros. Entonces ya tenemos todos los datos. Piden el A. Establezca el equilibrio generalizado y representativo. Entonces, como tenemos dos condiciones, pues tenemos cobre más EDTA, que nos da cobre EDTA. Dos comitas. Entonces, el generalizado. Después es la reacción de valoración, ¿no? Después dice que el representativo. Entonces, para el representativo necesitamos el diagrama, ¿no? Porque acuérdense que a cobre puede formar complejos con el acetato y puede formar hidroxocomplejos. Entonces necesitamos un DZP. Entonces, para poder ubicar la especie en el DZP necesitamos calcular necesitamos el pH, que ya lo tenemos, es 4.5. Y necesitamos el P de acetatos, que sería el menos logaritmo de la concentración de acetatos. Se pusieron, aquí no puse cuánto, ¿no? Pero se pusieron 5 mililitros del buffer. Entonces son 5 mililitros de concentración 1 molar. Y el volumen total es la suma de los 5 de buffer más la alícuota, que son 10. Entonces tenemos 15 mililitros. El P de acetato, pues lo hacemos y nos da de 0.48, ¿no? Vamos a redondearlo ahí. 0.48. Entonces ya tengo el P de acetatos y tengo el pH, las dos condiciones. Si me fuera al diagrama, digo aquí no lo tengo, pero está en el manual. Si van al diagrama de P de acetatos y contra pH para cobre, para los complejos de cobre acetatos, pues ya interpolan, ¿no? En pH tendrían que ser un corte en 4.5 y en P de acetatos hacen otro corte en 0.48. Y aquí, en donde caiga la zona que le corresponda a donde cae ahí, ¿no? Aquí vamos a tener un equilibrio. Esa es la especie representativa de cobre, ¿no? Entonces tenemos que va a ser cobre acetato de estequiometría 1 a 2, lo que cae ahí, ¿no? En el diagrama. Después vamos a tener el EDTA, que no forma complejos con acetato, porque pues es ligante-ligante. Entonces vemos las constantes del EDTA de los pKs, ¿no? Tenemos pH, tenemos 2, tenemos 2,7, 6,4 y 10,3, son los que vienen ahí en su manual. Entonces, tiene 4 protones, tiene 3, tiene 2, 1 y nada. Y ahora sí, llegamos a... Qué difícil escribir aquí. Llegamos a... El pH que me interesa, que es 4.5, entonces estoy aquí
en medio de 2, 7, 6, 4. Mi especie tiene dos protones. Después tenemos el complejo de cobre EDTA, que no va a estar protonado, va a estar así. Y hay que balancear. No tengo aquí dos acetatos porque vienen del complejo cobre acetato. Pues como tengo un pH impuesto, necesito el pH el pKa, perdón, del ácido acético, que en su manual se los dan como 4.57. No sé por qué, pero bueno, dicen que este es el del acético. Y tenemos ácido acético y acetato. Entonces, si estamos en 4.5, pues tengo ácido acético. Le voy a poner 2 de ácido acético. Para balancear, cuento los protones y ya tengo 2 del lado de reactivos, 2 del lado de productos y ya está balanceado. Entonces, el equilibrio representativo de la reacción de valoración. Les piden la constante de equilibrio. Entonces, para la constante de equilibrio, pues tengo que hacer una ley de Hess, ¿no? Entonces voy a tener cobre que se disocia en cobre 2 más 2 acetatos. Acuérdense que este es el equilibrio termodinámico. Sería el inverso del beta 2. Y no sé cuánto vale, me pueden decir porque no sé cuánto vale. Sería 10 a la menos 2.71. Ok, gracias. 10 a la menos 2.71. Después tendría la formación del complejo cobre EDTA. Aquí es cobre, pero cuesta mucho escribir aquí. Cobre 2 más Y4 menos. Ok, ese es el beta, ¿no? La formación del complejo. También me pueden decir cuánto vale. Sería 10 a la 18.8. Ok, gracias. Ya tenemos ese. Y ahora nos falta el EDTA porque lo tenemos como que tiene 2 protones y se tiene que disociar. Su primera disociación, como tengo la escala aquí, yo sé que la primera disociación de 2 a 1 vale 10 a la menos 6.4. Y después tengo la que tiene un protón, que se disocia en protón más EDTA. Y eso va de aquí para acá. Entonces vale 10 a la menos 10.3, ¿no? Son los Ks. Entonces ya los tengo aquí. Entonces me voy fijando, ya tengo que se elimina este con este. Que se va el Y4 menos con este. El cobre 2 más con el cobre 2 más. Y nos faltan los acetatos porque no tenemos acetatos en el equilibrio, no tenemos ácido acético. Entonces vamos a colocar la formación del ácido acético, que viene de protón más acetato. Y eso lo voy a multiplicar por 2, ¿no? Que son 2 veces. Y aquí tenía yo ya 2 acetatos, entonces van a ir con este. Y hago la suma, tengo 2 protones aquí y 2 acá. Entonces, pues ya se van este con este. Y ya nos queda solamente 2 del ácido acético. Esto sería el inverso del K del ácido acético. Sería 10 a la 4.57, que es el valor de ahí. Y como está 2 veces, hay que elevarlo al cuadrado, ¿no? Entonces la constante de equilibrio va a ser la suma. Bueno, la multiplicación de todos estos o la suma de los exponentes. La constante de equilibrio termodinámica va a dar 10 a la no sé cuánto da. ¿Me pueden decir cuánto da? A mí me dio a la 10 elevado a la 8.53. Sí, profesora, también. A la 8.4, perdón. Dice la 8. 8.53. Ok. Entonces, bueno, ya nada más. Esta es la termodinámica porque viene de datos termodinámicos. Como no tenemos protones, ¿no? En el equilibrio, todos se fueron.
Esta no depende del pH, entonces realmente es igual a la condicional. Pero para hacer la bicondicional, sí tenemos acetatos, ¿no? Entonces voy a hacer verde. Tenemos acetatos libres en forma de ácido acético. Entonces sí nos afecta la condición de acetato. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como está en productos, ¿no? Está del lado de productos, en la ley de acción de masas queda arriba, ¿no? Es productos sobre reactivos. Entonces, para despejar de la constante pasaría dividiendo. Entonces tendríamos que sobre la concentración del ácido acético sería la termodinámica sobre la concentración del ácido acético al cuadrado, ¿no? Porque estaba arriba, pasa del otro lado dividiendo, y si sustituimos lo que vale el P de acetatos, esa es la concentración. Entonces tenemos 10 a la menos P de acetatos, por eso lo tenemos aquí arriba. Sería 10 a la 0.48 al cuadrado y el exponente es negativo. Entonces, para rearreglar esto, pues acuérdense que podemos subir la base cambiando el exponente. Entonces tendríamos 10 a la 8.53. Va a ser 2 veces 0.48 positivo, porque lo voy a subir, más 2 veces 0.48. No, este es un paréntesis positivo. Entonces, ¿cuánto da la constante bicondicional? 10 elevado a la 9.49. Ok, 10 a la 9.49. Ok, y entonces es el inciso A, ¿no? Les preguntan el representativo y el generalizado, que aquí están los dos, y les preguntan cuánto vale la constante de equilibrio bicondicional. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna duda? No, profesora. Ok. Y luego, ¿qué les piden? Cuantificar. Voy a borrar aquí porque ya no me cabe, entonces sí puedo borrar. Sí. Ok, entonces el B es cuantificar, como siempre. Entonces necesito otra vez nada más que era 1.95 en 100. Y que de aquí se tomaron 10, que es la alícuota, y se valoró. Esto es el volumen de punto de equivalencia, que es 9.2. Y la concentración de DTA, 0.01 molar. Entonces voy a multiplicar 9.2 por 0.01 molar. Y eso me va a dar los milimoles de EDTA, ¿no? ¿Cuánto da? .092. Ok, gracias. 0.092. Ok. Ahora acuérdense que la reacción es 1 a 1 porque las cosas con EDTA normalmente son 1 a 1 con metales y podemos abrir nuestro factor. Para pasar a milimoles de cobre. Entonces, como es 1 a 1, tenemos las mismas. Listo. Ahora, no necesitamos realmente milimoles de cobre, lo quisiéramos en miligramos, ¿no? Entonces puedo hacer que 0.092 pensé que este es pues, realmente cobre 2 más, que es lo que me interesa.
Y tenemos que 1 milimol de cobre pesa 63 miligramos. ¿Esto cuánto da? $5.846. 5.846 miligramos. ¿Así está bien? Sí. Ok, gracias. Dos más. Recuerden que eso es lo que valoré, ¿no? Porque no he hecho más que pasar las milimoles a miligramos. Entonces hay que dividir esto entre el volumen de la alícuota, ¿no? Para obtener cuánto había en todo el matraz de aquí y multiplicarlo por 100 para obtener cuánto había puesto yo realmente, que proviene más bien de la muestra de fertilizante. Entonces lo que voy a hacer es 5.846 miligramos de cobre 2 más. Voy a abrir un factor, ¿no? Volumen es entre el volumen de la alícuota, que fue 10 mililitros, y lo voy a multiplicar por 100 porque es el aforo de la solución, el primer matraz, y eso me va a dar, si se fijan, miligramos, porque esos de volumen se van a hacer una unidad. ¿Cuántos miligramos dan? 58.46. Ok, Génesis, sí, es por 10, ¿no? Porque 100 entre 10, pues nos dio 10. Es 58.46 miligramos de cobre 2 más. Y eso es lo que está allá, lo que proviene del fertilizante, que es la muestra que yo tomé. Entonces, si me lo piden en porcentaje, ¿no? Que era porcentaje de cobre en el fertilizante, así dice, hay que decir que lo que yo pesé, lo voy a pasar a miligramos también, lo voy a multiplicar por 1950 miligramos. Eso era mi 100%, porque es toda mi muestra. Si tengo 58.46 miligramos, eso fue lo que yo obtuve. ¿Qué porcentaje equivale a eso? ¿Cuánto da? De 2.9979. Ok, gracias. 2.9979, ¿no? Entonces, esto es porcentaje. Y esta es la respuesta del B. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No. No, profesora. Ok, entonces lo voy a borrar porque falta el C, ¿no? Que es el de calcular el P de cobre, ¿no? Sí lo puedo borrar, ¿verdad? Sí, profesora. Ok, para el C. Les pide calcular el P de cobre en el punto de equivalencia. Entonces recuerden que tenemos la reacción, que es cobre, EDTA, que da cobre EDTA. Y en el punto de equivalencia, que es el que nos están preguntando, el que nos interesa, acuérdense que estos se acaban, ¿no? Estamos en el punto donde están en condiciones estequiométricas, es epsilon, y del complejo se forma pues todo lo que tenía inicialmente entre un volumen total, ¿no? Porque estoy en el punto de equivalencia. Entonces, yo ya conozco lo que es la constante de equilibrio de esta reacción de valoración, la hicimos hace ratito y daba 10 a la 9.49. Sí daba eso, ¿no? Sí. Ah, gracias.
Entonces tenemos ya que eso vale 10 a la 9.49. Esto lo voy a igualar a la ley de acción de masas, que sería cobre, complejo con EDTA, sobre la concentración de cobre por la concentración de EDTA. Okay, porque lo que nos están preguntando, el P de cobre en el punto de equivalencia, o sea, en este punto sería el P de cobre en el punto de equivalencia, será igual al menos logaritmo de la concentración de cobre en el punto de equivalencia. Se lo voy a poner punto de equivalencia. Y eso es igual al menos logaritmo de, si se fijan, es epsilon, esa incógnita que ahorita no sé cuánto vale, pero eso es lo que vale el cobre en el punto de equivalencia. Entonces debe ser algo pequeño, ¿no? O sea, el epsilon debe ser algo chiquito, porque se supone que es casi cero, ¿no? O sea, se acabó. Entonces hay que descubrir cuánto vale epsilon. Si yo sustituyo aquí en mi ley de acción de masas, yo sé que el complejo vale COBO sobre BT, y cobre y EDTA, los dos valen epsilon porque están en condiciones estequiométricas, entonces es un epsilon cuadrado, ¿no? Se multiplica. Entonces la incógnita es epsilon, que es lo que no sé cuánto vale. Entonces voy a despejar. Tenemos que pasa del otro lado y la constante pasa dividiendo, ¿no? Entonces voy a tener COBO sobre BT sobre la constante de equilibrio bicondicional, y de todo eso le voy a sacar raíz cuadrada porque estaba al cuadrado, ¿no? Y lo estoy despejando. Entonces toda esa información la conocen, la constante saben cuánto vale, ya tiene ahí. COBO sobre BT también lo conocen, es cuando multiplicamos el volumen de punto de equivalencia por la concentración del valorante. Entonces vamos a sustituir los datos. Eso daba 0.092 milimoles. El volumen total ahora sí es la suma de todos los volúmenes que tengo yo en el vasito, que serían los 5 mililitros de buffer, más los 10 mililitros de alícuota, más los 9.2 mililitros del valorante. Entonces la suma de esos me da 24.2 mililitros. Ese es el volumen total. Y lo voy a dividir todo entre 10 a la 9.49. Y le voy a sacar raíz cuadrada. Entonces díganme cuánto vale epsilon. A mí me dio de 1.10913 por 10 a la menos 6. Otra vez, 1 punto ¿cuánto? 1.10913 por 10 a la menos 6. Ok. Entonces ya vieron que es algo chiquito, espero a todos les haya dado algo así. Es un número pequeño, como había de esperarse, ¿no? Epsilon es pequeño. Entonces eso lo vamos a sustituir en la fórmula del P de cobre en el punto de equivalencia, porque esa ya es una concentración, si se fijan, esta es una concentración molar, ¿no? Entonces tenemos que el menos logaritmo de epsilon, que vale 1.10913 por 10 a la menos 6, va a ser el P de cobre en el punto de equivalencia. ¿Cuánto da? A 5.955. Ok, 5.955. ¿Así les da hacia los demás? Sí, profesora. Ok, pues esta es lo que les están preguntando. ¿Cuánto vale el P de cobre en el punto de equivalencia? Digo, no sé si ya lo vieron en teoría, yo esperaría que sí. Cuando tienen curvas de valoración, en este caso sería P de cobre
en función del volumen del valorante. Entonces estas curvas pues ya saben que tienen un tipo sigmoide, así, una S. Y lo que les están preguntando es en el volumen de punto de equivalencia, que sería este volumen de aquí, ¿no? Aquí está el salto. Están preguntando cuánto vale el P de cobre, ¿no? O sea, la concentración de cobre en el punto de equivalencia, al menos logaritmo. Y ese numerito, pues es este de aquí, ¿no? Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna duda? No, ya quedó claro el ejercicio 3. Sí, profesora, gracias. Gracias. Ok, bueno, entonces voy a borrar esto de aquí y a bajar de compartir. Bien, muchachos, ¿tienen dudas en algún otro ejercicio de los que faltan? Disculpe, maestra, en el 4 según yo, es bueno, agarrar las dos, donde viene lo de mililitros. Ay, espérame. Sí, donde viene la de los dos de mililitros sería bueno, yo siento que es graficarlo uno, todo unido. Sí, ¿sería correcto? A ver, déjame poner el manual. ¿En cuál estamos? ¿En el 4? En el 4. Ok. Te dice que se destruyó materia y se toman 5, se para 25, se toman 10 y se valoran con esto, ¿no? Entonces, estos son los mililitros de la difenilcarbazida, que es el valorante, y todo está a 10 mililitros, ¿no? De la muestra. Y tienes las absorbancias, ¿no? Entonces tienes que corregirlas. ¿Las corregiste? Bueno, y en ese caso, para el volumen, para graficarlo como X, se agarraría el de mililitros de solución A. No, tu X es esta fila, perdón, la difenilcarbazida, porque fíjate, este es el que aumenta, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 hasta 9. Entonces, ese es tu eje X, va a ir aumentando. Y tu eje Y va a ser esta absorbancia, pero la tienes que corregir. Porque te fijas que el volumen, pues, es 10, ¿no? El inicial. Pero aquí ya es 11, aquí es 12, aquí es 13. O sea, no lo están aforando, ¿no? Entonces, habría que corregir la absorbancia, ya que está corregida. Ahora sí, gráficas, esto es X, tu absorbancia corregida es Y ves el comportamiento de la curva, ¿no? Para poder obtener el volumen de punto de equivalencia. ¿Sí te queda claro? Entonces, digamos que en la fórmula va a quedar el 10, ¿no? La absorbancia sí corregida. Sí, porque tu volumen 0 el 10. es 10. Ajá. Entonces, el primero sería 10 más 0 entre 10, pues te da 1, ¿no? Ese sería tu primer factor. Y tu absorbancia es 0, entonces pues te da 0 la primera. Después tendrías 10 más 1 sobre 10. Y eso lo multiplicas por 0.25. O 10 más 2 sobre 10. Y por ¿no? 10 más 3 sobre 10, porque este es tu volumen inicial. Entonces siempre va a estar ahí el 10, ¿no? Gracias, maestra. De nada. ¿Alguien más, muchachos, dudas de otra cosa?
Yo sí tengo duda, profesora, pero es del informe el pasado, el último que entregamos. En una parte nos pedía mm, calcular la absorbancia corregida y pues los datos que nos daba eran o sea, era una tablita en donde venían los mililitros, la absorbancia y teníamos otro espacio para colocar los valores de absorbancia corregida. Entonces, según yo, para calcular la absorbancia corregida era pues multiplicar la absorbancia por el factor corregido. Entonces, como no teníamos el factor corregido, lo que teníamos que hacer era pues obtener el factor corregido y ahora sí que obteniendo eso ya podíamos sacar la absorbancia corregida, pero me surgió una duda en la fórmula para sacar el factor corregido, que es que ya no recuerdo qué mililitros iban primero. Bueno, es que yo tengo que el factor corregido era eh, el volumen, eh, no sé, bueno, yo lo tomé como el volumen total que se le va a sumar como que los mililitros a esa absorbancia, a la primera que tengamos. En este caso era de cero, entonces pues eran, no sé, 10 más cero, y eso lo teníamos que dividir entre el volumen total. Pero, o sea, mi duda es, ¿el primer volumen de qué es? A ver si entendí bien tu duda, porque a ver, ¿de qué problema hablas del informe? O sea, sí había una parte donde te podían calcular absorbancias corregidas, ¿no? Ajá, creo que Ok, era el ejercicio 5. ok. Entonces, sí, acuérdate que siempre tienes que considerar tu volumen inicial, ¿no? Para poder corregir cualquier cosa, voy a anotar la formulita. Sí, como dicen en el chat, está bien. Entonces, ¿en qué te tienes que fijar? Pues en el volumen de la alícuota, que normalmente le llaman volumen cero, ¿no? Habría que buscarlo. No sé cuánto era. ¿Lo tienes, el dato? El volumen cero, sí, era de... no, es el de la alícuota, ¿verdad? Sí, ¿cuánto se tomó de la muestra? O sea, ¿qué estás valorando? ¿Cuánto de la muestra se está valorando? Bueno, aquí vamos a poner alícuota para que quede. Se tomaron 5 mililitros. Ok, en este caso eran 5 mililitros. Ok, entonces la del cero es la alícuota. Después tendrías en la formulita, es el volumen agregado, volumen de valorante. Yo normalmente le pongo Y porque se detea, ¿no? Pero es el volumen de valorante o de lo que estén agregando. ¿No? Podría ser al revés, pero bueno, lo que estén agregando. Entonces, ese es el que va a ser una variable, ¿no? Porque ese no es constante, ¿no? Entonces, este sí es una constante, el otro es una variable. Ahora, para sacar el factor de corrección siempre, como estás regresándote en una dilución, ¿no? Acuérdate que es como si hicieran C1, B1, C2, B2. Finalmente están regresándose a algo más concentrado, ¿no? La absorbancia tiene que dar más grande. Entonces, arriba va a ser la suma de volúmenes, que sería como si consideraras tu volumen total, ¿no? El volumen total de donde estás leyendo tu propiedad. Entonces sería el volumen cero más el volumen del valorante, ¿no? De lo que hayas agregado. Sobre, como te estás regresando en una dilución, ¿no? Así lo estamos viendo, te vas a regresar al volumen que te interesa, al volumen que estás estandarizando como tu aforo. Y ese aforo va a ser el volumen inicial, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí nada más pregunta, porque acuérdense que en las valoraciones que estamos realizando nosotros, no solamente se toma la muestra, ¿no? Esta sería la alícuota, pero no solamente se tomó la alícuota. Normalmente, como estamos imponiendo condiciones de buffer, ¿no? De amortiguamiento, lleva un volumen de buffer. Entonces aquí hubo adición de buffer. Sí, era de 3 mililitros, un buffer de acetatos. Ok. Entonces acuérdense que es el volumen total del vasito. Entonces, para que no nos hagamos bolas. Este es el volumen inicial. Sea lo que sea. Entonces, en nuestro caso, se tomaron 5 mililitros de la alícuota, pero también había 3 mililitros de
de buffer, o sea, es el volumen total aquí del vasito, lo que sea la suma de todo lo que hayamos puesto al inicio sin valorante, ese es nuestro volumen cero, eso es igual al volumen cero. Entonces, en nuestro caso es el volumen de la alícuota más el volumen del buffer. Entonces sería 5 más 3, ese es tu volumen cero, ¿no? Cuando no tienes valorante. Y ya, lo que va a ir cambiando es tu Y en cada adición. Entonces ya graficas, ¿no? O sea, haces tu factor, conectas tu factor y ya multiplicas la absorbancia experimental, ¿no? Lo que te hayan dado de absorbancia experimental, lo vas a multiplicar por por el factor de corrección, perdón, y eso ya te va a dar la absorbancia corregida, que eso es lo que te estaban preguntando. No sé si así te queda más claro. Sí, profesora, ya me quedó un poco más claro. Ok, entonces si nada más aguas, acuérdense que tienen que considerar todo el vasito, por eso es bueno que hagan algún esquema o dibujito, porque el volumen cero es el que tengan todo ahí. Si no hubo buffer, pues sí nada más es la alícuota, pero si estamos imponiendo condiciones, ¿qué puede pasar? Puede pasar que el aforo, ¿no? El aforo de donde provenga esto, lo hayan hecho con buffer, ¿no? Eso podría ser. Entonces ahí ya están las condiciones impuestas en ese aforo que hayan hecho, entonces pues no van a adicionar nada aquí y este sería su volumen inicial, ¿no? No están adicionando otra cosa. Pero si no fue así, ¿no? Pararon con agua y después le ponen buffer, entonces su volumen total tiene que ser la suma de las dos cosas, es el volumen total del vasito antes de que le adicionen el valorante. Y eso es lo que iría en su fórmula, estos van a ser constantes siempre, entonces lo pueden hacer ahí en Excel, eso lo ponen constante y lo único que va a estar variando sería el del valorante, ¿no? El verde. Y ya multiplican para obtener su absorbancia corregida y ahora sí ya grafican. Acuérdense que tienen que graficar la corregida contra el volumen del valorante. El volumen de valorante es el que tiene que aumentar, ¿no? Porque tiene que ir cambiando. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna duda? Creo que no. No, ok, entonces ya lo voy a quitar. Ok, eso era del informe, ¿no? Entonces tenían que hacer eso, la suma para sacar el factor de corrección. Digo, no los he revisado, no sé si estén bien o mal, pero espero que lo hayan hecho así. Y de la serie o dudas de cualquier otra cosa de las prácticas o de los problemas de consolidación, porque pues ya viene su examen, ¿tienen alguna duda? Yo sí, profesora. Igual respecto al informe pasado, bueno, igual se nos podía calcular el P de acetatos y no recuerdo que igual utilicé la fórmula menos logaritmo. En este caso se tomó 4 mililitros de buffer y era 1.5 molaridad del buffer y eran 2 mililitros de muestra. Entonces multipliqué 4 por 1.5 entre 6 y eso le saqué el menos logaritmo y me dio 0. Entonces no sé si estaba bien o algo hice mal. A ver, entonces dijiste que tenías 4.5 de buffer de mililitros. No, eran 4 mililitros. Ajá, 4 mililitros de buffer. Ajá. Por la concentración. Ajá, que era 1.5. Ok. ¿Y el volumen total cuánto fue? Bueno, según yo era 6 porque eran 4 de buffer y 2 de problema. Y pues 4 de buffer y 2. Y le sacas menos logaritmo, ¿no? Ajá. ¿Y te dio 0? Sí. No sé si esté mal. Ah, sí, porque te da 4 por 1, 5 entre 6, ¿no? Uh-huh. Y eso es 1. Y el menos logaritmo de 1 es 0. Sí, está bien. Ajá, acuérdate que el P de acetatos cruza por 0, ¿no? Puede ser negativo, puede ser positivo y cruza por 0. Entonces sí puede ser que el P de acetatos sea 0. Eso significa que tienes una concentración de 10 a la 0, ¿no? Y eso es 1. Entonces tienes una concentración 1 molar en tu alícuota. ¿Sí está bien? Ah, ok. Gracias, profesor. De nada. ¿Alguien más, muchachos? Profesora, yo tengo una duda, pero en general.
Ok. Por ejemplo, también en el informe nos pedían calcular, bueno, no calcular, sino pues escoger el equilibrio representativo y pues también nos pedían como que justificar nuestra respuesta. Pero bueno, mi pregunta es, si en el examen nos llegaran a pedir algo así y nos llegaran a colocar pues en el examen el diagrama de zonas de predominio y nosotros para poner el equilibrio representativo también tendríamos que poner pues las escalas de zona de predominio para las condiciones que se estén manejando o solo componer ya directamente el equilibrio representativo. Ok. Para la justificación de la elección de tus especies, pues sí, sería, por ejemplo, que las que no dependen de las dos propiedades, pues solo son las escalas, ¿no? Como LDTA. Entonces tu justificación pues sería que hicieras la escala de los pKs, ¿no? LDTA y que dijeras, aquí está, ¿no? No sé, el pH 4, 5, lo que te hayan pedido y que eligieras la especie, ¿no? Así yo sé que estás eligiéndola por pH. Después para las que sí le afectan las dos condiciones, como el metal, ¿no? Normalmente. ¿Cuál sería tu justificación? Pues que me calcularas el P de ligante, ¿no? De acetatos, de amoníaco, lo que te toque. Que lo calcularas el P de acetatos en la alícuota, ¿no? Y más el pH y que en el diagrama dijeras pues que se interpola, ¿no? Se hace un cruce, ¿no? Se cortan los ejes como le hacemos y que la especie es esta, ¿no? Y esa sería tu justificación para la que depende de las dos condiciones. De ahí en fuera, no tienes que hacer las escalas, pues para todo ese metal, pues no, nada más con el diagrama. Gracias, profesora. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, muchachos? Parte no, profesora. Ok, gracias. ¿Nadie más, muchachos? Pues si no tienen dudas y ya están listos para su examen, acuérdense que será la próxima semana. Empieza a las 6. Bueno, no sé si el profesor Iván nos va a dejar salir temprano o no. Entonces, si quieren, lo empezamos, pero díganme de una vez. Lo empezamos 6:15. Sí, profesora, está bien. Sí, maestro. Sí, profesora. Sí, profesora, Entonces, por favor. déjenme lo anoto porque se me va a olvidar. Entonces empezamos 6:15 el examen y pues para que sean las 2 horas lo cerraremos 8:15. ¿Nadie tiene problema con eso? No, profesora, ninguna. Ok, entonces lo voy a poner que se cierre 8:15 y como necesitamos pues su evidencia para que yo pueda ayudarles por procedimiento o por sus cálculos que hagan, pues les doy, no sé, hasta las 8:30. Creo que con 15 minutos está bien para subir su justificación. Sí, profesora. Ok, para poner su memoria de cálculo que se cierre hasta las 8:30. Va a estar activa desde antes, ¿no? Por quien acabe, pues primero, ¿no? Antes de las 8:15. Lo puede ir subiendo. A las 8:30 se cierra su memoria de cálculo porque acuérdense que el examen se cerraría a 8:15. O sea, ahí ya no admite más respuestas, ¿no? Entonces 6:15 a 8:15, 8:30 memoria de cálculo. No es necesario que estén aquí en Zoom, ¿no? Porque pues lo van a hacer en la plataforma, ¿no? Como son los informes, como son los cuestionarios previos. Entonces va a estar ahí en la parte de exámenes, le pican, se va a llamar examen de bloque 1. Se activa a las 6:15, entran y lo realizan. Entonces no tienen por qué estar aquí, no hay ningún problema. Yo voy a estar aquí conectada por si pues cualquier cosa les falle, ¿no? O no entiendan alguna pregunta bien, ¿no? Por redacción, pues ya se pueden conectar. Aquí voy a andar.
Y pues ya, muchachos, ya no es necesario que nos veamos ni que nos conectemos. Yo sus calificaciones las voy a recopilar todas ya junto con su examen, que sería todo lo del bloque 1. Y voy a hacer una tablita, ¿no? Con sus calificaciones. Espero publicarla en la plataforma para que entren a verla, porque acuérdense que ya no van a estar conmigo, van a estar con el profesor Iván, para que no se les olvide. Igual se lo voy a comentar también. Entonces el 30 es nuestro parcial y a partir del 6 de abril ya se van a conectar con él para el segundo bloque. Entonces las calificaciones las voy a pasar a él para que él tenga ya el total, ¿no? Cuando tengan sus otras tres prácticas y su otro parcial, y armar su hoja de control, ¿no? Pero bueno, lo que me corresponde, voy a poner una tablita en la plataforma después de su parcial para que entren a verla, y si tienen dudas, pues me escriben por correo, ¿no? Porque ahora nos vamos a ver. Entonces, ¿tienen alguna duda? Que ya no nos vamos a volver a ver. No, profesora. ¿No? La muestra. Ok. Perfecto. Entonces, bueno, cualquier cosa, pues me escriben por correo y pues ya se pueden retirar, muchachos. Nos vemos. Gracias, profesora. Cuídese. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego.